Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, pero antes vamos a hacer un repaso recordando lo que vimos la clase pasada, ¿no? La clase pasada que estuvimos viendo, vimos el comienzo del ministerio de Yeshua, cómo empezó, ¿cierto? Y cuáles fueron esas primeras palabras que él dijo, ¿cierto? Que está en el verso 15 de este capítulo 3, que dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ese de que cumplamos toda justicia es que él tenía que cumplir que todo lo que estaba escrito. No podía dejar de cumplir algo, no podía pasar por algo, nada. Él tenía que cumplir todo. Y entre lo que tenía que cumplir, recordemos que era recuperar lo que Adán perdió, recuperar lo que el pueblo perdió por causa de su avaricia, de su egoísmo, de querer todo, de su orgullo, ¿sí? Y esto fue algo no solo en que cayó Adán como primero, como aquel el cual debió ser la perfección, ¿cierto? De todos nosotros, pero no lo logró, cayó en la tentación y vamos a ver que así como Adán tuvo que pasar por estas pruebas de la tentación, también lo tuvo que hacer Yeshua, ¿sí? Y pues esto lo vamos a ver y vimos que realmente pues Yeshua al bautizarse, pues se colocó y se humilló con tal de hacer lo mismo que nosotros debíamos de hacer. Primero nos dio el ejemplo y segundo, pues nos está mostrando que él no tiene en cuenta las riquezas, el reino, se despojó de todo, ¿cierto? Y se hizo igual que nosotros, ¿sí? Se hizo humilde, se hizo siervo, y esta es una de las cualidades que nosotros no debemos de olvidar. El ser siervos, el ser humildes en todo momento, ¿sí? Nosotros estamos llamados para servir, no para que nos sirvan o para ser servidos, ¿sí? Antes, y eso más en cuanto al llamado, en cuanto al ministerio con el Eterno. Porque si nosotros nos enfocamos en que, ay, yo soy el que sirvo, yo soy el que tengo que estar allí delante y que todo el mundo me aplauda, pues ese qué va a ser, esa va a ser tu recompensa. Pero si tú quieres que tu recompensa sea estar al lado del Eterno, vivir con Él y que sea el Eterno que te recompense a ti, pues es mejor que no esperes nada de alabanza, de honra acá en el mundo, sino que realmente sea quien el que te la dé, el Eterno, ¿sí? Y a eso es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Y pues hoy vamos a entrar con este capítulo 4 recordando y teniendo en cuenta lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Con los otros versos anteriores del capítulo 3. Recordemos que todos los versos, todo el estudio va ligado, ¿cierto? Juan el Bautista que está haciendo un llamado a qué? Al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? De la avaricia, del egoísmo, del trabajar solo por mí y no trabajar por el pueblo, por la nación o por lo que realmente Dios me estaba llamando a hacer, ¿cierto? Eso vemos todo este llamado y no solo Juan lo llegó a hacer, Ageo también. Ageo, recordemos a qué nos estuvo llamando, a que dejáramos el materialismo, a que dejáramos la vana religiosidad, a que dejáramos toda esa parte que no nos conviene, ¿cierto? El trabajar por nosotros mismos, el enfocarnos solo en mí y olvidarme de los demás. Debemos de enfocarnos también en aquellos que están a nuestro alrededor, ¿vale? Empezando que yo tengo que humillarme, empezar a servir. Puede que no tengamos mucha gente a quien servir, pero en la familia tenemos a quien servir, ¿cierto? A nuestro esposo, a nuestros hijos. Si no nos hemos casado, bueno, pues tenemos hermanos, tenemos padres, ¿sí? Tenemos amigos, ¿sí? A todos ellos
¿Qué tenemos antes de que ellos nos sirvan, antes de que ellos nos den pleitesía o antes de que nosotros nos enorgullezcamos, se nos suba la prepotencia a la cabeza o la fama? Pues, ¿qué tenemos antes que ser nosotros humildes, mostrarles misericordia, mostrarles servicio, que cualquier cosa que ellos pidan que nosotros lo podamos hacer y que estén bajo las escrituras, lo hagamos, ¿sí? Siempre y cuando, pues, todo tiene un límite, ¿no? Entonces, esto es algo a lo que debemos ver. Pero después de que Jesucristo fue bautizado, ¿sí? Después de que él hizo esta parte de bautismo que recibió el Espíritu Santo en forma de paloma, él ¿a dónde fue? Fue llevado al desierto. Y esto lo vamos a empezar a estudiar acá, en estos siguientes capítulos o versos, ¿sí? Entonces, a partir de esto, sí, vamos a ver que él es llevado a dónde? Al desierto. Después de que el pueblo de Israel salió del Mar Rojo, ¿cierto? En dirección al monte Sinaí, allí después a dónde fueron enviados al desierto, ¿cierto? Volvieron y fueron enviados al desierto. Cuando Adán estuvo en medio de este proceso, pues, ¿qué pasó? También fue mandado al desierto debido a qué? A su desobediencia. Entonces, Yeshua tenía que cumplir el rol de cada uno de ellos y sobrepasarlo exitosamente, ¿sí? Entonces, esto es algo que lo vamos a ver. El pueblo definitivamente fracasó en sus 40 años que estuvieron en el desierto. Recordemos que ellos estaban allí en el desierto, en el monte Sinaí, y Moisés manda a doce de los príncipes, bueno, un representante de cada una de las 12 tribus, ¿cierto? A que fueran y vieran la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió, ¿cierto? La divisaran, pero ¿qué pasó con ellos? Llegaron 10 que dijeron, no, está totalmente feo, eso no la podemos conquistar, eso está de lo peor, ¿sí? Pero hubieron dos que sí dijeron, esta tierra fluye leche y miel, vea las frutas que encontramos, eso, mire, es tierra de mercaderes, es tierra de abundancia, eso es de la mejor tierra, ¿cierto? Y por estos 10 que estuvieron haciendo y hablando, llevando la parte negativa, ¿sí? De decir eso no se puede, hay muchos gigantes, empezar a ver la cosa negativa en vez de ver que ya Dios se las había entregado, que ya Dios se las había dispuesto en su mano. ¿Qué pasó? Pues llevaron al pueblo también al negativismo, ¿sí? Y esto lo vimos cuando estudiamos el libro de Números. ¿Qué pasa si una manzana está dañada en un cesto de manzanas? Pues las demás manzanas se resultan ¿qué? Dañando. Lo mismo pasó con el pueblo. Por estos 10 negativos que solo estaban viendo lo malo, que solo estaban viendo que todo eso era difícil de conquistar, que era difícil de penetrar, que era difícil de realmente ellos poder decir esta tierra es mía, ¿cierto? Pues llevaron a todo el pueblo ¿a qué? A ese mismo error, tanto que casi apedrean a Moisés, a Caleb y a Josué, que eran los dos que estaban diciendo que estaba lo correcto, ¿cierto? ¿Y qué pasó después de eso? Pues el Señor, por ellos haberse ido en contra de Él, no haber creído en el Señor, no haber creído que Él tenía el control de todo, ¿qué pasó? Los castigó por 40 años en el desierto. Y en ese tiempo hubieron pruebas, hubieron tentaciones, hubieron momentos donde, ¿qué? En vez de tener éxito, en vez de confiar en el Eterno, siempre lo estuvieron tentando, siempre se estuvieron quejando y pues Israel fracasó en todo. Por eso nuestro Mesías pues tenía que tomar el lugar de ellos y hacer de este fracaso un éxito. ¿Para qué? Para poder recuperar
realmente todo aquello que ya habían perdido, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Entonces dice en el verso 1 de este capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo, por el adversario, ¿sí? Y algo acá que debemos entender, y es que a veces, aunque pensemos, y después de esta máxima y de esta frase última que vemos en el capítulo 3, que es cuando el Eterno se abren los cielos y una voz del cielo desciende y dice que este es mi Hijo amado, ¿cierto? En quien tengo complacencia. Después de eso, ustedes que se imaginarían que no vamos a ser llevados al desierto, ¿cierto? No vamos a ser probados. Pero vamos a ver que en los momentos donde tenemos abundancia, donde tenemos muchas palabras del Eterno, revelación del Eterno, pues vamos a ver que en esos momentos también vamos a ser probados, ¿sí? Por eso dice la escritura en Juan 6:63, dice, porque el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Sí? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida. El espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Recordemos cuál es la función del espíritu según Ezequiel 36, ¿sí? Cuando venga el espíritu sobre nosotros, ¿qué va a hacer que nosotros hagamos? Que pongamos por obra los mandamientos, que los cumplamos, ¿cierto? Por eso es que son vida, porque la Torá nos lleva a purificarnos y nos lleva a ¿dónde? Hacia la vida eterna, nos lleva en dirección a la vida eterna, ¿sí? Y a eso es a lo que nosotros tenemos que atinar. ¿M? Entonces, no necesaria, y algo que debemos de entender es que el Eterno no siempre nos va a hablar de voz audible, no siempre nos va a mostrar o nos va a hablar a través de sueños, a través de visiones, ¿sí? No estoy diciendo que no lo haga, lo puede hacer perfectamente, para él no hay nada imposible, incluso puede mandar a un ángel para hablarnos a nosotros, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que esas visiones, esos sueños o ese ángel que vino y me mostró o me quiso decir algo o me quiera reflejar algo, eso no quiere decir que realmente sea el Eterno el que me esté hablando o sea guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Eso es algo que debemos de entender. ¿Por qué? Porque casi siempre, si nosotros recibimos un sueño, recibimos una visión, recibimos alguien vino y nos habló, sea un vecino, sea alguien y me dice, tengo estas palabras de Dios para ti, tienes que ponerlas en tela de juicio, en duda, ¿sí? Y lo mismo si un ángel viene y te visita, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo debe estar definido bajo las escrituras. Tú no puedes hablar, tú no puedes conocer algo que definitivamente está fuera de lo que está con el Eterno, de lo que está escrito, de lo que ya Dios especificó. ¿Qué tal este ángel te esté diciendo? Venga, no, es que te voy a heredar una tierra muy bonita, muy bella, muy de todo, pero te va a pedir cosas que no deberías de hacer, ¿sí? O simplemente te está ilusionando para que tú te aferres a algo que el Eterno sabe que para ti va a ser daño, que va a ser dañino, ¿sí? Entonces, y algo que tenemos que entender es que no siempre el Eterno habla así, ¿sí? ¿Cómo fue que David entendió cómo llevar el arca? ¿Cómo transportar el arca? ¿Cómo los discípulos supieron qué era lo que estaba pasando allí mismo en Pentecostés? ¿Por qué Pedro, en vez de decir,
No, nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dijo, que dijo, esta es la palabra viva, esta es la palabra eficaz, porque Santiago, en vez de decir, uy, yo tuve la mejor revelación, estuve con Yeshua toda mi vida, porque dice, yo soy siervo de Yeshua, ¿sí? Le dio más importancia a qué, al realmente a la palabra, ¿sí? Por eso es que Santiago, lo vimos en la clase pasada, es que ¿qué? Que nosotros debemos estar en la perfecta ley. ¿Y cuál es la perfecta ley? ¿Cuál es esa ley que nos santifica, que nos lleva realmente a purificarnos, a lavarnos con el agua, ¿cierto? Para poder ahí sí recibir al Espíritu de Dios. Y esa ley, ¿cuál es? La Torah, ¿sí? Los profetas, los escritos, ¿sí? Todos estos nosotros debemos de basarla en esto. Los sueños que tengamos, lo que nos digan, si viene un ángel, si viene una visión, se nos presenta, todo eso debemos de basarlo bajo el contexto de las escrituras. Lo podemos ver y lo vimos nomás con el simbolismo de la paloma que descendía sobre Yeshua, ¿no? Cómo a través de las escrituras se está ratificando o se está confirmando palabras que decían los profetas, ¿cierto? Porque los profetas que decían, por lo menos en Ezequiel 34 que dice, yo voy a ir a buscar mis ovejas y las voy a traer. ¿Quién es el que va a ir a traer las ovejas? Yeshua. ¿Y quién lo va a guiar? Pues el Espíritu de Dios. Y esto lo vemos a lo largo de las escrituras. Por eso debemos tener en claro que no todo sueño, que no toda visión, que no toda circunstancia así, pues viene siendo del Eterno, ¿sí? Y por eso tenemos que tener cuidado, porque a medida que vayamos estudiando, y lo hemos podido ver, la mayoría acá que ya pasamos las 66 sesiones, ¿cierto? O aquellos que ya hayan estudiado más, o los que hayamos estudiado hasta ahora, no hayamos terminado ni siquiera el Tanakh o el Antiguo Testamento, pero ya estamos viendo que hay cosas que nosotros teníamos totalmente desenfocadas. O nomás con el curso básico, ¿cuántas vendas no se te cayeron de la vista? ¿Cuántas escamas no se te quitaron de tus ojos, cierto? Y empezaste a entender y empezaste a mirar las palabras del Eterno desde Génesis hasta Apocalipsis y mirabas y decías, venga, pero esto que antes yo creía estaba mal y ahora tengo que corregirlo, ¿cierto? Pero no lo entendimos hasta que nos miramos y hasta que volvimos a mirar cómo fue que vivió Abraham, a mirar cómo vivió Isaac, cómo vivió Jacob, cómo vivió David, Moisés, Josué, Sansón y todos los que vemos a lo largo de las escrituras, ¿sí? Todos ellos nos muestran unas vivencias y nos muestran parte de lo que ellos vivieron de una manera que nosotros la podamos llevar también a nuestras vidas, ¿sí? Que por lo menos esto que le pasó a José, cuando tuvo la tentación, sí, de que llegó esta esposa de Potifar y se le insinuó, yo creo que hasta cogió y lo llevó allá a la cama y mejor dicho, ¿qué hizo este hombre? Pues salió corriendo, ¿cierto? Ese es un Ujú. ejemplo que por lo menos muchos de los hombres y hoy en día ya también las mujeres, ¿cierto? Pues tenemos que tomar. Ah, vienen, me como cotean, vienen, me están como endulzando el oído o a los hombres me están llamando por la vista, pues ¿qué tengo que hacer en esa situación? Voy, huyo, porque o si no es capaz que caiga igual que David. Si me quedo mirando, si me quedo escuchando, pues voy a terminar cayendo y tropezando como lo hizo David. Entonces, si nosotros traspasamos a esas vivencias y decimos, ah, ya no tengo que poner cuidado a estas palabras dulces, tengo que mirar si realmente esta persona anda conforme al corazón de Dios, anda conforme al entendimiento, si lo que dice va conforme a las escrituras o definitivamente es un lobo disfrazado de oveja.
¿sí? El cual me quiere sacar del redil. Y eso pasa no solo a nivel amoroso, también a nivel de amistad, ¿sí? ¿Cuántas tenemos de amistades que realmente nos llevan a buscar de Dios o definitivamente hacen lo contrario, nos empiezan a sonsacar, nos empiezan a ir y llevarnos a otro lado? Entonces, si nosotros empezamos a estudiar las escrituras, a vivir, a mirar cada uno de estos ejemplos, mirar sus errores, sus defectos, sus virtudes, sus cualidades y aquellas cosas que hicieron bien, pues definitivamente, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a poder empezar a moldear nuestro carácter. Si queremos ser igual que David lo fue en sus momentos de humildad, en su momento de sabiduría, de dirección, de organización al pueblo, lo podemos ver en Crónicas, en Samuel, ¿cierto? Cómo él organizaba al pueblo, cómo él pudo hacer todo esto, pero él falló con su casa. No pudo dirigir, no pudo poner juicio en su casa, o sea, castigar a sus hijos cuando realmente hicieron algo malo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Poner y también ser un poquito, no tan débil como lo fue Elí, pero sí un poquito más fuerte, o sea, mostrar que las consecuencias vienen, que hay castigos por no obedecer lo correcto, ¿cierto? Entonces, todo esto, pues, ¿qué va a hacer? Que ahora sí vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya tenemos ejemplos vividos en las escrituras que nos están diciendo qué debemos de hacer en cada aspecto, solo que nosotros debemos de analizar nuestra situación, mirar las similitudes que están con las situaciones en el contexto bíblico, ¿sí? Cuáles se asemejan más y mirar qué debo yo de reformar si es que mi carácter es muy mal geniado, así como lo llegó a hacer Pedro en sus principios de ministerio, ¿sí? Recordemos que él era muy lanzado, era decir, no, yo lo hago, ¿cómo así? Que tú te vas a morir, yo doy la vida por ti, yo muero por ti, pero a la hora de la verdad no lo hizo, ¿cierto? Entonces, ay, si yo soy muy así, entonces, venga, tengo que corregir esto, tengo que tratar de pensar las cosas antes de decirlas, porque si no puedo estar fallando. Tengo que mirar y así voy haciendo que mi carácter se vaya, que mis pisadas, que mi dirección, que mis objetivos vayan cambiando de enfoque, porque ahora nuestro enfoque es perfeccionarnos según las escrituras y no según la visión y no según lo que me digan, porque cuántas veces y cuántos no han tenido que ven en una yema de huevo, ven a la Virgen y dicen, esta es la visión, acá, y se empiezan a adorar y cogen y hasta cogen y le hacen, la enmarcan y la ponen allá, ¿sí? O simplemente por lo que hizo Constantino. Tuvo este sueño, tuvo esta visión y dijo, ay, pues ve, todo el reino se me fue entregado a mí, voy a hacer una religión, voy a hacer esto. Consecuencia solo que una visión. ¿Mm? Pero entonces nosotros debemos de poner todo en tela de juicio. Si tenemos un sueño, bueno, venga, lo voy a escribir y voy a analizar con respecto a las escrituras qué es lo que este sueño me quiere decir. Si realmente va en contra de lo que dice las escrituras, pues ¿qué tengo que hacer? Desecharlo. Desecharlo, ¿cierto? Apartarlo de mí. Entonces, esto es algo que debemos de tener cuidado, de no tratar de espiritualizar todo, ¿sí? Y tampoco de llegar a ser que definitivamente todo sea lo malo, ¿no? Porque esto es algo que no debemos hablar, ¿sí? Entonces, debemos de estar más bien seguros de saber qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos dice la palabra de Dios, porque recordemos que hay también una lucha espiritual, ¿sí? No podemos olvidarnos de esa parte espiritual que hay, donde hay ángeles que realmente sirven al Eterno, pero hay otros ángeles que ¿qué quieren hacer? Dañarnos, quieren Es destruirnos, quieren verdad. apartarnos, ¿cierto?
Entonces, hay esa lucha de la cual nosotros debemos de tener cuidado. Y sí, no, no estoy diciendo que estas cosas no puedan haber, el Eterno puede hablarnos a través de sueños, a través de visiones, pero también tenemos que entender y reconocer que hay otras entidades que también van a querer que tropecemos, que caigamos, y esto lo podemos ver con Saúl, ¿sí? Recordemos qué pasaba con Saúl, porque David le tenía que tocar el arpa. ¿Quién se acuerda? Para tranquilizarlo de un demonio que lo atacaba, ¿no? Exactamente. Se alejó la presencia de Dios y empezaron los demonios a atacarlo. Y lo único que lo calmaba realmente era que David, porque David tenía ese corazón dadivoso, ese corazón de amor al Eterno, algo que él nunca dejó a pesar de que cayó en pecado, ¿no? Y eso es algo que podemos ver. Entonces, a veces podemos pensar que ciertos pensamientos o ciertas cosas vienen de Dios, pero vamos a ver que a veces también esos pensamientos o esas cosas que decimos, ay, es que Dios me dijo, Dios me está diciendo que me vaya por tal lado, ¿qué tal pueda ser un dardito del enemigo que te está sacando y te está guiando por otro lado? Y más si no estás estudiando las escrituras y más si no estás caminando conforme a lo que te está diciendo el Eterno. Por eso debemos tener prudencia. Y algo que tuvo Pedro, imagínense, Pedro, él estuvo allí en el monte de la transfiguración, él hubiera podido haber dicho, uy, yo vi la mejor visión y eso es lo espectacular y eso es lo que nosotros debemos de guiarnos en la visión, en esto, pero ¿qué dijo Pedro? Pedro dijo todo lo contrario y lo vemos en segunda de Pedro 1:19, que dijo, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es esta palabra profética más segura? La Torá, los Nevím, los Ketubín, es decir, el Pentateuco, los profetas, los escritos, y ya para nosotros, ¿qué es todo el Nuevo Testamento? Tenemos los 66 libros, del cual ya es la palabra profética más segura, a la cual, ¿qué? Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque recordemos que la palabra que es lámpara a nuestros pies. Si nosotros no tenemos la lámpara que nos está guiando, pues imagínate a dónde iremos a caer. Podremos caer a un hueco, podremos tropezarnos con una piedra y ni sabemos qué fue lo que nos pasó, porque no tenemos ese discernimiento y no tenemos esa lámpara que nos está guiando y nos está alumbrando en el lugar oscura. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Entonces, ojo con lo que dicen, Dios me dijo. No es de interpretación privada. No te lo va a decir solo a ti. Tiene que decírselo a mucha gente para que sí sea palabra de él. Las primeras palabras que llegaron en el monte Sinaí solo se las dijo a Moisés. No, No, ¿A cuántos se lo dijeron? A los pues ancianos, a todo el a pueblo, todo, a todo el pueblo. Ujú. ¿Que a era todos los más que o salieron menos de cuánto? Egipto, como donde 3 es millones. alrededor de 6 ¿Seis millones, mil? puede ser. Ajá, más o menos entre 3 millones y 6 millones. Muy bien, sí están pilosos. Exactamente, ¿sí? Imagínense, el primer decálogo, las primeras palabras del Eterno fueron escuchadas por una nación entera. ¿Por qué yo tengo que decir es que el Eterno me dijo? El Eterno no te habla a ti así de manera privada, que sea solo palabra para ti, Él no te la da. Es decir, Él te llama a través de su palabra y te muestra sus palabras en momentos de dificultad, en momentos de necesidad, pero eso no quiere decir que sea una revelación exclusiva para ti. ¿Mm?
porque eso que Él nos amó con amor eterno es solo y exclusivamente para Charo o es exclusivamente solo para Juan, para Ana o para Pedro. No, ¿cierto? ¿Es exclusivamente para quién? para, para el para su pueblo de Israel. pueblo. Para su pueblo. Exactamente. Para el pueblo de Israel, es decir, para aquellos que se dejan gobernar por él. Por eso es que no es de interpretación privada. Yo no puedo decir es que el Señor me dijo que te dijera. Eso no lo podemos hacer. Es mejor que nosotros le estemos leyendo la palabra, le estemos dando sentido a las palabras, así como lo hizo Oseas, perdón, no Oseas, sino Nehemías, Esdras en su tiempo, ¿sí? Cuando se pasaron y leyeron la palabra allí a todo el pueblo, y solo qué era lo que hacían, leían, les daban el entendimiento, ¿y qué pasaba con las demás gente? Se les reveló Dios, ahí les empezó a hablar. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. En vez de decir, mira, Dios me reveló y me dijo esto, no. O sea, olvídate de eso, ¿sí? Tú no tienes la revelación y Dios no te habla exclusivamente a ti. Entonces, para evitar caer en ese error, pues, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar las escrituras bajo su contexto, bajo lo que está diciendo, porque dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana. Ay, porque es que yo quiero hacerme rico, pues venga, yo necesito una profecía para hacerme rico. ¿Realmente el Eterno va a hablar para eso? No, cierto, y lo hemos visto a lo largo de todos los profetas que no ha pasado eso, sino que, ¿qué es? Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una cosa es que yo diga que yo tengo algo que hablar y otra cosa es que el Dios esté hablando a través de su palabra a nosotros. Ya nosotros, si esto de profecía y esto es que venga, te va a profetizar, pues más bien ve y busca lo que dice Dios en las escrituras de ti, qué es lo que dice Dios y qué estás llamado a hacer tú a través de las escrituras, porque la profecía ya está escrita. Ya en nuestros días ya está escrita, ya la tenemos en nuestras manos. Ya no estamos esperando que se escriba algo, estamos esperando es que se cumpla. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Entonces, no esperes que Dios te esté hablando a través de otras personas y te esté diciendo, mira, es que tienes que hacer esto, esto al pie de la letra, ¿sí? A veces quisiéramos que Él nos dijera y nos diera los pasos así seguiditos, a qué es lo que debemos de hacer, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no te hable a través de otras personas, sí lo puede hacer, pero primero tienes que haber qué estudiado las escrituras, haber orado, haber ido ante el Eterno y pedirle su guianza, y ahí sí es posiblemente que Dios utilice un ángel, como lo hizo con Abraham, que Dios utilice visiones, como lo hizo con Ezequiel, con estas visiones de los huesos secos y todo esto, ¿sí? Es muy posible, pero ¿qué pasó? Ezequiel, ¿por qué las entendió? Porque comprendía las escrituras. Si él no hubiera comprendido las escrituras, ¿cómo iba a entender todas estas profecías? Sí, todo esto que les estaba hablando. Vale, entonces vamos a continuar. Entonces recordemos entonces que debemos de estar en la palabra profética más segura, ¿cierto? Que es las escrituras. Entonces, cada vez que vayamos a tomar decisiones, que vayamos a tomar cosas o instrucciones o medidas que vayamos a tomar en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde estemos, ¿cierto? Pues que tenemos que estar basados en qué? En las escrituras, ¿sí? Es lo principal. Por eso debemos de conocerlas. Por eso debemos de saber qué es lo que nos están hablando y qué es lo que nos dicen, ¿sí? Y por eso es que algo que tenemos, y es que si todo lo basamos según según el conocimiento que nosotros tengamos a través de las escrituras, pues de lógico que vamos a tener una experiencia
totalmente diferente, una experiencia no tanto espiritual, sino balanceada. Es decir, recordemos que todo con el Eterno es que balanceado, no es de un extremo, me voy a un extremo y después vuelvo al otro, sino que realmente todo es a nivel, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos que tener a personas a nuestro alrededor que conozcan las escrituras? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué tendríamos que tener a alguien que conozca las escrituras más que yo o más de lo que Pues ustedes lo conocen? tú para que nos guíen, porque pues ya tienen mayor conocimiento. Sí, esa es una de las razones y es porque a veces tenemos preguntas de las cuales no entendemos, ¿cierto? Ay, que por qué Jesús le dijo que tenía un agua más viva, yo no entiendo eso. Pues llega otra persona que sí entiende un poquito más, ha estudiado en las escrituras y pues nos puede dar una revelación más acertada, ¿sí? Es decir, podemos estar intercambiando y estar conociendo, así como hacen los judíos. Los judíos, ¿qué es lo que hacen? Ellos se sientan y se empiezan a hablar de un pasaje y empiezan a sacar cuestionamientos, dice Joseph en cada uno de sus audios, que se ponen es como si estuvieran peleando, discutiendo, ¿sí? Que cualquiera que nosotros lo hubiéramos visto dicen, no, pues nosotros nos asustamos y decimos, no, estos se están es matando ahí solo por las escrituras, ¿sí? Pero a veces tenemos que llegar a eso, a disertar, a decir, venga, este texto, ¿por qué me está diciendo esto? Entonces tenemos a alguien que conoce más, pues hace que nosotros también queramos conocer más, ¿cierto? Entonces estamos en ese momento de esforzarnos los unos a los otros y estamos trabajando también para crecer. ¿M? Por eso dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá ¿qué? El pueblo, mas en la multitud de consejeros hay ¿qué? Hay seguridad, es decir, como la interpretación no es privada, ¿cierto? Sino que Dios se la da a muchas personas, entonces si nosotros empezamos a codearnos o bueno, a tener muchas amistades que conozcan las escrituras, que sepan de la palabra, pues ¿qué va a pasar con nosotros? Eso va a ser más para que evolucionemos, para que crezcamos también en la palabra. Es lo mismo como les dijera yo, así un ejemplo práctico, es lo mismo que un niño de fútbol, ¿sí? Alguien que quiere jugar fútbol. ¿Qué pasa si a un niño chiquito lo ponemos, bueno, de 5 o 6 años, lo ponemos a jugar con uno de 3 años? El niño va a crecer a nivel en su trayectoria de fútbol y no, pues no, ¿cierto? Porque siempre le va a ganar al niño de 3 años y va a pensar que es el máximo que se la sabe toda, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si lo ponemos a jugar con un niño de 8, 9, 10 años, ¿sí? ¿Qué va a pasar con él? ¿Mm? Se va a esforzar más. Exactamente, se va a esforzar más. Por eso nosotros tenemos también lo mismo con las escrituras, ¿sí? Si nosotros tenemos a personas que saben más, que conocen más, pues de lógico que también vamos a querer esforzarnos, ¿cierto? Pues para tener y empezar a tener revelación y poder caminar también al lado de ellos y así empezar a comprender más las escrituras, ¿cierto? A eso es a lo que tenemos que llegar, ¿sí? Y por eso también sí dice en Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hay veces que nosotros tenemos una duda o se nos revela algo y ¿cómo la podemos confirmar? Con gente que esté estudiando las escrituras y esté en el mismo proceso que nosotros, ¿cierto? Hay veces que nosotros decimos, uy, entendí esto de acá, pero venga, vamos a mirar y vamos a ver si esta persona entiende lo mismo o lo puede ver, ¿cierto?
Y a veces sí, a veces la otra persona no lo vio y tú le estás haciendo la pregunta y de una vez entiende todo, ¿cierto? Porque están estudiando y al mismo tiempo van creciendo, ¿vale? Y para eso ustedes pueden ver otros proverbios. Otro proverbio es el 24:6, que nos habla esto de los consejeros, de estar realmente conforme a lo que dice la escritura. Recordemos que los mejores consejos, ¿dónde los encontramos? En las escrituras. Y los consejeros que nosotros busquemos para que nos ayuden y para que nos quiten ciertas dudas deben de estar también caminando bajo ¿qué? La dirección de las escrituras, ¿listo? No vayamos a ir a otra persona que no conoce nada de las escrituras, le pidamos consejos, imagínate, terminaríamos siendo igual que Roboán, desechando el consejo de aquellos que conocen y prefiriendo el consejo de aquellos inexpertos que no conocen nada, ¿sí? Por eso debemos estar en esto, por eso Yeshua estudiaba las escrituras, por eso él tenía este comprender sobrenatural y recordemos que él antes también le tocó someterse al conocimiento de los otros, ¿cierto? Porque él le tocó empezar a leer, le tocó empezar a estudiar las escrituras, empezar a entenderlas, empezar a ver dónde estaba el propósito de él y pues de lógico que el Padre lo iba a guiar sobrenaturalmente a él, ¿cierto? Pero también tuvo que sujetarse bajo lo que sus padres le enseñaban, bajo lo que en ese tiempo pues estaban sus líderes sobre él, hasta que ya Dios le da toda la sabiduría que él necesitaba como tal, ¿cierto? Entonces, por eso es que él tenía que estudiar, tenía que esforzarse, imagínate el cuánto no tenía que esforzarse y entender las escrituras para comprender su llamado, para comprender su propósito, para saber y entender lo que él iba a hacer, ¿sí? Porque eso no era así nomás, era tener que saberlo, comprenderlo, entenderlo y someterse a esa voluntad, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos sometemos a lo que el Eterno nos dice, ¿sí? Y eso es algo que podemos ver, ¿sí? Por eso siempre estamos en este riquirrafe con nuestra conciencia, a quién obedezco, al diablito o al angelito, si me voy para aquí, me voy para allá, ¿cierto? Por eso es que después de que nosotros tomamos esta purificación como pueblo y después Jesucristo toma esa purificación, es consagrado, ¿sí? Y va a ser como testigo a las naciones. ¿Qué pasa? Tenía que identificarse con el pueblo, tenía que pasar lo que el pueblo hizo después de santificarse, después de purificarse, que fue llevado ¿a dónde? Al desierto, ¿sí? Y ahí vendrían las pruebas para él. ¿Para qué fue llevado al desierto? Lo dice ahí mismo. Para ser tentado ¿por quién? Por el adversario. Y acá algo que debemos de entender es que cuando nos hablan del diablo o de Satanás, si ustedes lo buscan en el Strong, Satán viene del H7874, que es igual a ¿qué? A adversario, ¿sí? Acá lo podemos ver también que puede ser oponente, opositor, archienemigo, ¿sí? Pues sabemos que de quién es archienemigo Satanás de acuerdo a lo que hemos estudiado. ¿Quién me puede decir? Pues de Dios. de la humanidad. ¿No? Exactamente, Pedrito. Sí, de la humanidad. Satanás es archienemigo, no de Dios, porque pues ¿quién contra Dios? No hay nadie que se oponga ni siquiera a Satanás, porque Satanás fue creado por Dios, sino que es el adversario de quién? De nosotros. Es oponente de nosotros, es el que realmente nos quiere hacer la cascarita para que nosotros caigamos y no nos volvamos a qué, a levantar, ¿sí? Por eso es que debemos de tener cuidado y hay dos conceptos respecto que se atienen mucho con el diablo, ¿sí? El primer concepto es que a veces se niega su existencia, como decir eso no existe, eso no va a pasar, eso no se le da la importancia, ¿sí? Y esto está mal porque
lo hemos visto a lo largo de las escrituras, ¿cierto? Satanás existe, está allí presente, está aquí queriéndonos destruir, queriéndonos matar, por eso tanta violencia en el mundo, por eso todo esto que está pasando, ¿cierto? Y pues, ¿qué pasa a veces? Se ignora y muchos dicen, no, eso no existe, eso de lo sobrenatural no existe, eso no sé qué, yo confío solo en lo que veo y ya, ¿sí? Muchos se basan en eso. Y hay otro, y esto pues ya lo podemos confirmar con Efesios 6:12, que ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Dime, Charito. Bueno, yo tengo, no sé si llamarlo duda o como un consejo, si estoy bien o no. En Ujú, alguna ocasión nos comentaba en una clase de este, de Rafa, cuando decía que no nos dejáramos de preocupar, porque nosotros que venimos de como dices tú, de una enseñanza cristiana, pues nos enseñaron que los dardos del enemigo y que todo lo que nos pasaba mal en esta vida era por culpa del enemigo. Y ujú, entonces, pues como que tomábamos mucho en cuenta al enemigo, ¿no? Y lo que decía Rafa en una ocasión, dice, pues yo creo que en lugar de darle tiempo al enemigo y a lo que creemos que hace o no hace con nosotros, lo mejor es tomar ese tiempo para el Señor y aprender del Señor y dejar de tomarlo en cuenta. Y ujú, dije, ay, pues sí es cierto, y desde que escuché eso, bueno, antes era, ay, ese enemigo me trae de encargo, y ese enemigo, sus dardos del enemigo, y el enemigo, así, ¿no? Me la ujú. pasaba yo, todas las desgracias que me pasaban era el enemigo. Ahora creo que voy entendiendo que lejos de ser el enemigo, algunas o muchas de ellas, o así lo estoy viendo últimamente, que la Ujú, mayoría de lo malo que me pasa es una enseñanza que el Señor pone delante de mí para crecer, lejos de Claro. ya no me acuerdo del enemigo desde entonces. Entonces, pues ujú. no sé qué tan malo, qué tan bueno sea ignorarlo y no que no creer que no existe, sino que desde ese entonces la verdad es que no pienso en él. O sea, no lo veo como una desgracia ya todo lo que me pasa como antes. Entonces, pues mi duda es esa, qué tan bien o qué tan mal estoy haciendo en creer o pensar eso. Bueno, ya ahorita vamos a ver eso. Vamos a terminar los dos conceptos y a sacar una conclusión para entender realmente cómo debemos de manejar esto realmente de Satanás y del adversario, si realmente es un oponente y realmente no es un oponente de Dios, ¿sí? Es más que todo un oponente de nosotros, el que busca las cascaritas, ¿sí? Y esa visión de que antes solo le echábamos la culpa a Satanás es la otra, es el otro error que cometemos. Ya ahorita lo vamos a ver, ¿listo? Entonces déjame y miramos si a lo largo que vayamos avanzando te contexto la duda, ¿vale? Y si no, pues ahí ya vamos mirando, ¿vale? Entonces, recordemos que sí hay una lucha espiritual y esto lo podemos ver en el libro de Daniel, ¿sí? Recordemos cuando estudiamos el libro de Daniel, bueno, los que no han llegado hasta allí, ya cuando lleguemos allá lo vamos a estudiar muy bien. Vamos a ver en Daniel 10, ¿sí? Cuando él estaba orando y él estaba haciendo este ayuno por 21 días, ¿qué pasó con él? Dice en Daniel 10:2 que nos dice. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, casi 21 días, ¿sí? 7 por 3, 21, ¿sí? Entonces dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 21 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, ¿sí? O sea, él estaba orando, él estaba allí rogándole al Eterno, él estaba hablando con el Eterno, quería que hubiera palabra del Eterno y ese era
el propósito de su ayuno, ¿sí? ¿Y qué pasa? Él recibe respuesta ya casi hasta el verso 13. ¿Y qué es lo que dice? Y esto se lo dice uno de los ángeles que llegó allí a hablarle, a mostrarle palabra, y dice: mas el príncipe del reino de Persia se opuso delante, se me opuso durante ¿cuántos días? 21 días. Desde que Daniel empezó a hacer su ayuno, este ángel fue enviado para hablar con Daniel. ¿Y qué pasó? Se levantó un rey, ¿sí? Un reino, dice, el reino de Persia se me opuso. Y dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Imagínense, ¿sí? O sea, hasta en eso hay, o sea, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros oramos, hay una batalla espiritual, ¿sí? Que nosotros posiblemente no la estamos viendo, pero hay una batalla en espiritual. Esto nos recuerda, me hace recordar a Eliseo, si no estoy mal, fue Eliseo, el que estaba ahí con su sirviente, y el sirviente asustado porque tenía todo un ejército ahí enfrente, pero ¿qué le dice Eliseo? No te preocupes, los que están con nosotros son más. Y antes cogí, ora al Eterno, y le dice: Dios mío, ábrele los ojos a este siervo para que vea. Y ahí fue cuando vio todos estos carros de fuego, todas estas cosas. Pues imagínate, esta lucha espiritual se vive a diario. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando apartas el tiempo para el Eterno, hay una batalla en el cielo, porque no quiere, es decir, estos ángeles caídos no quiere que nosotros recibamos revelación, que no empecemos a entender lo que Dios nos está diciendo. Entonces, esto realmente sí existe, ¿vale? Y esto también nos lo confirma en 2 Corintios 2:10, que dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, no lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos también saber que Satanás a veces pone cosas para que nosotros no actuemos, para que nosotros dejemos de un lado las cosas de Dios, ¿sí? Sean dardos chiquitos, sean pensamientos, sean posiciones de nuestros vecinos, sean problemas en nuestro hogar que a veces se levantan, ¿sí? Pueden ser maquinaciones del enemigo, como también puede que no lo sea, ¿sí? Por eso viene el segundo error, que es ¿cuál? Andar todo el tiempo con una actitud de que estamos viendo demonios de todo, ¿sí? De que, ay, se me cayó el agua y este demonio me hizo caer el agua, ¿sí? O que mejor dicho, no pude dormir, ay, es que el demonio me quitó el sueño, ¿sí? Cosas así por el estilo, ¿sí? Y esto ha pasado. Yo por lo menos estuve en un lugar donde y se daba mucho, hubo un tiempo que decían: ay, es que Satanás fue el que hizo esto. Ay, es que Satanás, y es que nosotros no hacemos, Satanás hace esto y hace lo otro y esto todo. Casi siempre era todo, era Satanás. Pero ¿qué es la responsabilidad de nosotros? Así como lo dice Charito, ¿sí? Están estos dos ejemplos, o sea, irnos a los dos extremos. No, ¿lo ignoramos por completo o le damos todo el honor y toda la gloria a él de todo lo que nos pasa? ¿Sí? Es decir, todo se lo achacamos al pobre. Yo creo que hasta anda llorando y por las calles diciendo: todo soy yo, ¿sí? Y eso es algo que hacemos, ¿sí? Pero eso es algo malo, ¿no? Eso es algo que no podemos hacer. Sí, y por eso, pues, de esto, de pensar en esto, de decir que todo es un demonio, que tenemos demonio por la pereza, que tenemos demonio por estar viendo todos los días televisión, que tenemos demonio porque nos la pasamos caminando todo el día en la calle, ¿sí?
Lo hemos llegado y hay muchos que han llegado a decir esto. Y esto, por eso fue que empezó este contexto de la guerra espiritual que nos lleva mucho. Yo cuando empecé a estudiar esto, yo dije, Dios mío, pero yo pensé que eso era por allá de los años 700 o mucho más atrás desde la época de él. Yo pensaba que estaba esto de la guerra espiritual y realmente no lleva sino de los años 80 o 90 de nuestro tiempo, el siglo 1980 a 1990, ¿no? Lleva mucho realmente, ¿sí? Y esto pues es donde se basa, no se sustenta la mayoría de las doctrinas de guerra espiritual. Y si nosotros empezamos a analizar cada una de estas doctrinas, cada una de estas enseñanzas que se han levantado, pues definitivamente van en contra de la mayoría que pasa o de lo que nos dice el Eterno, ¿sí? Vamos a ver que uno de los escritores que se levantó y que fue uno de los pioneros fue el profesor Peter Warner, ¿sí? Que fue un hombre que realmente enseñó mucho para su época de esto, ¿sí? Que se basaba mucho en esto y muchos incluso para su época hicieron estudios demasiado serios y contundentes mostrando que no era lo que realmente iba conforme a las escrituras, ¿sí? De acuerdo a que carecían de hermenéutica y de exégesis rigurosa, o sea, escaseaba el estudio real de las escrituras, no se tenía comprensión de realmente lo que las escrituras decían, sino que se basaban en uno o dos versos y pare de contar, ya no tocaban más las escrituras, ¿sí? Y eso pues, ¿qué hizo? Que se fuera haciendo que todo, mejor dicho, en todos los aspectos, estaba los demonios. Eso no quiere decir que no están. Lo podemos ver con Yeshua y sus discípulos cuando estuvieron, por lo menos en Mateo 16, que nos habla cuando bajaron y vieron a este endemoniado. También cuando los discípulos estaban por allá hablando y se encontraron a una mujer que estaba profetizando, estaba endemoniada, ¿sí? Vimos ejemplos que esto pasa, ¿sí? Eso no quiere decir que no pasa. Pasa, pero es que realmente Pedro se puso a pelear con el demonio. Yeshua se puso a pelear con el demonio. No, ¿cierto? Ellos conocen realmente quiénes son los que buscan, quiénes son los que no. Por eso es que mucha gente cree que esto es echarle la culpa, piensa de decir es que toca pelear contra ellos, pues imagínate, nosotros peleando contra el adversario, pues que vamos a ganar, ¿cierto? Y el darle el honor o el darle la gloria a él, es decir, ay, es que me fue mal porque estaba Satanás. Pues, ¿qué estamos? Estamos pensando más en el enemigo que en Dios, cuando realmente nuestra mente debe estar enfocada en quién, en el eterno, ¿sí? Entonces, debemos tener un balance. Siempre se los he dicho en varios aspectos, tenemos que tener balance. No podernos ir a decir que todo es Satanás o decir que nada es Satanás, ¿sí? Hay balance. Hay cosas que en que Satanás nos prueba, hay cosas que él sabe que nosotros podemos caer y también hay cosas en las que nosotros mismos caemos como también hay cosas que ni siquiera Satanás tuvo la culpa, por lo menos lo podemos ver con Job, ¿cierto? Satanás tuvo la culpa de que Job fuera probado o él está obedeciendo lo que Dios mandó. Estaba obedeciendo lo que nos mandó Dios. Exactamente. Él estaba siguiendo esa prueba que Dios estaba poniendo, ¿sí? Por eso es que eso lo podemos ver en Judas. Judas que nos dice en Judas 1:8, dice, no obstante, de la misma manera también estos son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, ¿sí? Pero dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Señor te reprenda. Entonces, antes de nosotros ponernos a tú con Satanás, imagínate nosotros peleando con un demonio que tiene más poder que nosotros.
pues fácilmente nos acaba, ¿no? Pero si nosotros antes de eso le decimos, el Señor te reprenda y dejamos que sea Dios el que obre, que sea Dios el que haga las cosas, pues va a ser totalmente diferente, ¿cierto? Ya vamos a saber que tenemos quien nos defienda, vamos a saber que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra roca firme, ¿cierto? Por eso es que eso, por eso dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué quiere decir? Como le echan la culpa a todo Satanás, piensa que Satanás es el que los hizo ir en adulterio, piensa que Satanás fue el que los puso a ver pornografía, piensan que Satanás fue el que les hizo hacer todo esto, cuando realmente Satanás te obligó a hacer todo eso. Satanás obliga a la mujer a irse y prostituirse. Satanás nos obliga a nosotros a mentir. ¿Satanás nos obliga a nosotros a engañar a los demás? Pues no, porque él nada más tienta, ya depende de nosotros si caemos o no. Exactamente, entonces no podemos echarle toda la culpa a Satanás. Por eso es que después, ¿qué pasa? Como le echamos toda la culpa a él, pues ya puedo decir y darle rienda a mis demonios, por decirlo así, ¿cierto? Darle rienda a mis deseos, porque es que como Satanás es el que me corrompe, pues la culpa es de Satanás. Cuando realmente quién es el que se corrompió y quién fue el que fue y actuó como un animal irracional, pues fuimos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros, por eso es que Dios nos dio este discernimiento, esta conciencia que venimos hablando desde antes, que nosotros no somos como los animales, nosotros no nos dejamos llevar como ellos, sino que somos totalmente diferentes, somos pensantes. Podemos escoger en hacerlo o no hacerlo. ¿Qué es lo que nos diferencia si nosotros estudiamos las escrituras? Vamos a poder escoger el bien y vamos a poder conocer el mal, ¿sí? Para poder tener que el discernimiento de realmente si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, ¿sí? Ujú. Por eso es que acá en esta carta de Judas, y como lo vemos, él dice que no podemos hablar mal ni maldecir de las autoridades, porque ¿qué estaba diciendo Judas ahí? Ellos blasfeman y hablan en contra de las potestades, pero Dios dejó esas potestades por algo. Dios permitió a Satanás por algo, porque él hubiera podido acabar de insofacto, él hubiera podido exterminar de una vez, pero ¿por qué lo dejó? Hay una razón por la que Dios deja todas las autoridades que tenemos, sea un papá bueno, sea un papá malo, sea un alcalde o un presidente bueno o malo, sea un maestro bueno o malo, el adversario también. Hay ángeles buenos como hay ángeles malos. ¿Por qué los pone? Porque es para probarnos, porque es para enseñarnos, porque están puestas bajo un propósito, ¿sí? Eso no lo podemos olvidar, por eso no podemos maldecir a la autoridad, por eso no podemos estar yendo en contra de lo que ya Dios estableció. Si Dios permitió que Satanás todavía esté y todavía esté en medio de nosotros, pues es por algo, ¿no? Debemos de aprender a saber que Satanás también es una autoridad y cómo Satanás es una autoridad en nosotros. Él nos ayuda a reconocer dónde están nuestros errores, dónde están nuestras falencias, porque él a dónde es que atina, a donde tú eres más débil, a donde tú eres más tentado, a donde realmente el área que no has trabajado. Por lo menos si yo soy de mal carácter, yo tengo un carácter pesado, a pesar de que no lo vean, yo soy muy fuerte de carácter, a mí a veces me toca menguar, se me sale el mal genio muy rápido, ¿sí? Y tengo que trabajar en eso, tengo que estar trabajando, ¿cierto? Porque allí pues Satanás puede que utilice mi mal genio para hacerme caer en, en palos caminos, ¿sí? Me haga caer y pronto vaya y yo trate mal a alguien mal, vaya y yo lastime a otra persona mal, vaya y termine haciendo algo, como dijo Yeshua, airaos, pero ¿qué?
no pequéis, ¿cierto? Entonces termino haciendo algo también contra mi vida. ¿Cuántos no han matado solo por dejarse llevar por su mal genio? ¿Sí? Entonces, imagínense todo lo que nos está diciendo acá el Eterno, y por eso es que Judas nos dice que es mejor dejar que el Señor reprenda a Satanás, que sea él como autoridad de Satanás que lo reprenda y lo ponga en el sitio que debe estar, ¿sí? De nosotros, ¿qué nos toca hacer? Respetar las autoridades. Eso no quiere decir que ahora voy a adorar a Satanás y ahora le voy a rendir pleitesía, no. O sea, reconocer que Él existe, saber que Él está por allí trabajando y saber que Él va a atacar mis debilidades. Como yo ya sé que tengo ciertas debilidades, bueno, mirar en qué área es donde estoy más débil y empezarla a trabajar. Esa es una manera de evitar que caigamos en tentación, ¿cierto? Por eso es que debemos de estar actuando así. ¿Cómo nosotros nos vamos a poner al tú por tú con Satanás? Eso es imposible, ¿cierto? Eso no lo debemos hacer. Por eso es que estos dos errores se cometen mucho a lo largo de la historia en ciertas comunidades y a veces hasta nosotros mismos los hemos cometido, ¿cierto? Llegamos al punto de ignorarlo y pensar que ya no existe o llegamos al punto de decir que todo fue por obra de él, pero tenemos que tener ¿qué? Un balance. Debemos reconocer que Él existe y que Él tiene sus maquinaciones para hacernos caer. Por eso debemos estar atentos y debemos estar, ¿qué? Aprendiendo las escrituras, caminando conforme las escrituras. ¿Con el fin de qué? De responderle conforme a las escrituras, así como Yeshua lo hizo. Ya ahorita lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, lo más sano y lo más equilibrado es que pensar que Satanás es ¿qué? Nuestro oponente, que Satanás es nuestro adversario, aquel que realmente ve nuestra debilidad y nos quiere hacer caer. Esto lo podemos ver mucho en esto de boxeo, de jiu-jitsu, de karate, ¿sí? Incluso en los deportes, ¿cierto? ¿Qué hacen los equipos, por lo menos en fútbol? Sé que acá la mayoría ve más fútbol o comprende más de fútbol. ¿Qué es lo que hace un equipo en contra del otro? Pues a buscar sus debilidades, ¿cierto? A mirar cómo es que si a esto le falta defensa, venga, cómo yo cojo y hago para que yo le pueda ganar al otro equipo, ¿cierto? Y siempre es estudiar al otro equipo para mirar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y empezar a trabajar para atacar en esas debilidades y así poder ganar el campeonato, el partido o bueno, lo que sea, ¿no? Eso mismo pasa con Satanás. Debemos de conocer también cómo él actúa, cómo él trabaja, no solo saber que él existe, sino también conocer su modo operando, ¿sí? O cómo es que él trabaja, ¿sí? Por eso que dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros de nosotros, ¿cierto? De vosotros. Entonces, si nosotros estamos sujetos a Dios, sujetos a su palabra, pues de lógico que vamos a poder resistir al diablo, porque cada vez o cada dardo que él nos ponga, se nos va a venir palabra de Dios a nuestras mentes, a nuestros corazones. ¿Y qué va a pasar? Pues como ve que no va a lograr su cometido, pues ¿qué va a pasar? Va a huir de nosotros, ¿cierto? Y otro grave error también es considerar que Satanás es archienemigo de Dios, ¿sí? Porque a veces pensamos eso, a veces pensamos que Satanás es el oponente número uno de Dios, ¿cierto? Muchas veces, y eso yo lo llegué a pensar cuando estaba y cuando no estudiaba mucho las escrituras, llegué a pensar esto. Pensé a decir, no, pues es que definitivamente Satanás es el único que puede ir contra Dios, ¿sí? Pero realmente no. ¿Quién dice y qué dice el profeta Isaías que Dios creó qué? La adversidad. Isaías dice esto, ¿sí? Que Dios creó la adversidad, que Dios creó la oscuridad, que Dios creó las tinieblas, ¿sí? Esto lo dice el profeta Isaías.
Si no me creen, se los dejo de tarea para que lo busquen. Yo la verdad no lo puse acá, pero sí se los dejo de tarea. Entonces, Satanás de ninguna manera es adversario de Dios, él es creación de Dios. Es lo mismo, hagan de cuenta que ustedes son artistas plásticos de estos que hacen estatuas, ¿sí? Que hacen toda esta parte de cerámica. Entonces, ustedes hicieron un muñequito bien bonito, ¿cierto? Le dieron forma, le dieron diseño y esa estatua de un momento a otro se quiere ir contra usted. ¿Va a poder hacerlo? ¿Tiene el poder de hacerlo para irse en contra de aquel que lo creó, que lo diseñó? No, Exactamente. No tiene el poder. Dios es más poderoso, Dios es más potente. Por eso es que no puede hacer nada Satanás contra Dios, contra quienes sí puede hacer cosas contra nosotros. ¿Sí? Porque Él nos tienta, Él nos pone nuestra zancadilla. Entonces, esto es algo que podemos ver. Y algo que, un ejemplo de esto, de saber que Satanás más bien es un siervo de Dios, es una creación de Dios dispuesta para servirlo a Él, lo podemos ver en Job, ¿sí? En el primer capítulo de Job, cuando, qué le dice Dios? ¿De dónde vienes? ¿Y qué le dice Satanás? De rodear la tierra, ¿cierto? Y estarla recorriendo la tierra. Eso le contesta a Satanás, porque Satanás tendría que haberlo hecho si realmente era el archienemigo de Dios. ¿No ves? Si vemos, pues esto es un grave error que nosotros sabemos tenemos. Entonces, saber que realmente Satanás es un siervo de Dios. Él está cumpliendo los mandatos, lo que realmente Dios quiere que él haga. Si él quiere y si Dios quiere poner prueba en alguno de nosotros, él lo hace. Y eso es de tener ser por digno, ¿sí? A veces no nos gustan las pruebas, ¿cierto? Que no nos toquen las pruebas, pero a veces eso nos ayudan a caer en cuenta. Ya Solecito nos dio la cita, está en Isaías 45:7, por si al caso lo quieren anotar y rectificar, ¿vale? Dime, Pedrito. Y menos, si fuera el enemigo que no tiene esa facultad del el malo, pues menos estaría en presencia de Dios. O sea, no habría oportunidad de que Dios lo tuviera ahí. Ujú. No, nada más. Vale, sí, exactamente. Es lo mismo que nosotros. Nosotros cuando tenemos a nuestro archienemigo, él nos rinde cuentas y nosotros le rendimos cuenta a él para saber qué es lo que estamos haciendo. No. Antes queremos que ni se dé cuenta de lo que estamos haciendo porque si no, mejor dicho, va a ser el acabose, ¿cierto? A eso es a lo que debemos de estar, ¿listo? Entonces, algo que vemos es que Satanás realmente no está pensando, no está mirando a quién va a dañar, sino que realmente Dios es el que lo va dirigiendo. Dios es el que le vas diciendo, ven, tú tienes que probar a esta persona, ven, tú tienes que dañar a esta persona, ven, miremos si realmente esta persona va bien, va mal o qué va a hacer, ¿sí? Eso es algo que podemos ver. ¿Listo? Y pues el ejemplo lo encontramos acá en Job 1:6. Lo vamos a leer como para que lo tengamos presente, ¿sí? Dice, un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Eterno y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y el Eterno dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿quién fue el que le puso en bandeja de plata a Satanás, a Job, a Satanás? Pues fue Dios, ¿no? Entonces, esto y sigue diciendo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Eterno y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Eterno a Satanás, he aquí todo lo que está en tu mano, todo lo que tiene está en tu mano, ¿sí? Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Qué le está diciendo Dios? Ah, bueno, tú dices que él no, si él pierde todos los bienes materiales, todo lo que tiene va a blasfemar contra mí. Bueno, pongámoslos por prueba. A ver, si todo lo que él tiene, todos los bienes materiales, todo lo que le rodea, quítaselo, pero no toques su vida. Eso no pasó con él. Ahí en ese momento vemos que después nos sigue contando la historia que él perdió después todos sus bienes por fuego, por bandidos, por de todo, ¿cierto? Hasta sus propios hijos, ¿sí? Y quedó él sano y fuerte. Unos siervos, solo ciertos siervos se salvaron para que fueran a contarle la noticia. Pero el resto todo sí acabó, ¿sí? Entonces vemos que Satanás conoce a veces cómo nos puede hacer blasfemar. ¿Cuántas veces tú no has perdido cierta plata y empiezas a hablar bonito? Se te olvida que eres hijo de Dios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se te choca el carro y se te atraviesa alguien y preciso hay un choque? Le hablas bonito a la persona y le dices, ay, qué pena contigo, mira, no debía haberlo hecho, ¿sí? O le respondemos con 5 o 10 piedras en la mano, ¿sí? Si vemos, Satanás nos conoce, Satanás sabe realmente en qué estamos nosotros y cuáles nuestras debilidades, ¿sí? Por eso es nuestro adversario, ¿vale? Entonces ahí tenemos ya, conociendo, ya sabemos el propósito de Satanás, ya entendimos un poco esto, por eso me gusta complementarlo con el verso por verso, porque entendemos ciertas cosas que a veces nos quedan sueltas o no las entendemos realmente, que no hemos estudiado todas las 66 sesiones y a veces pues esto nos ayuda a ratificar principios que debemos de tener en nuestra vida, ¿cierto? Y por eso después de todas estas pruebas que termina diciendo Job, él diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué él terminó diciendo todo esto? Porque entendió que las cosas materiales, que los bienes, que todo lo que él tenía o pensaba tener, ¿sí? Era lo que hacía que él siguiera a Dios, sino que realmente vio y conoció a Dios de una manera totalmente diferente. Y eso lo pueden decir y lo podemos decir cuando hemos pasado momentos de aflicción, momento de prueba o momentos donde lo hemos perdido todo, momentos donde no tenemos lo necesario, momentos donde estamos enfermos, donde nuestra vida pende de un pinito, ¿cierto? De un hilo, ¿cierto? Lo hemos podido ver. Y cuando salimos de esa situación, cuando pasamos toda esa situación en proceso y confiamos en el Eterno, ¿qué pasa con nosotros? No salimos mejores y no salimos más confiados en el Eterno y decir, definitivamente ahora te veo con otros ojos, ahora confío mucho más en ti, ahora sé que tú existes más, ¿cierto? Eso lo podemos ver, no sé si está Solchi por acá, ella no lo puede ratificar y cada uno de los que están acá lo puede decir, ¿cierto? Cuando hemos pasado esos procesos, creo que Pedrito Miranda también, cuando estuvo con esto de la pandemia, creo que tú estuviste ya casi al punto, ¿no? Entonces, esto lo podemos vivenciar, ¿cierto? Problemas del corazón. Exactamente, ¿sí? Entonces, imagínate todo esto, pues nos lleva a depender totalmente de Dios de una manera totalmente diferente de la cual fue que Dios lo vio. Y miramos que realmente Dios a lo largo del libro de Job, Dios no le respondió a Job.
Dios, ¿qué le dijo? ¿Cómo le contestó a Dios? ¿Quién se acuerda cómo Job le contestó a Dios, cómo Dios le contestó a Job? Pues le dio le toda dijo una, Ah, el estado cuando hizo la creación, que si acaso había estado cuando hizo todo lo que existe, todo eso, ¿no? Algo así. Exactamente. O sea, se presentó en un remolino y lo puso y le dijo, ven tú, a ver, póntete bien esos pantalones, amárrate el cinturón y ahora ven a ver si es que eres muy valiente y me vas a contestar. Sí, imagínate, ¿no? Ya con eso, eso es como decirle, no sé si acá a los varones, su esposa le ha dicho, venga, vamos a hablar seriamente, ¿cierto? Ahí sí ya uno la pone seria, uno rojito, ¿cierto? Cuando los papás a uno les llegaron a decir eso es como lo mismo que Dios le estaba diciendo así, ven a ver, vamos a hablar seriamente los dos, a ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Eso mismo le dijo Dios a Job y le dio semejantes preguntas que le hacía, ¿no? Y eso podemos ver ahí Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Confiar plenamente en Dios. Confiar que Él es el que Dios hace todo posible. Él es el que sostiene los animales, es el que sostiene los cielos, sostiene la tierra, sostiene los mares para que no se vayan de un lado más para el otro. Él es el que hace todo, ¿cierto? Nosotros, ¿qué somos bajo lo que Él hace, no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios le estaba dando una lección de confianza a Job. Dios le estaba mostrando que del único que debía depender era de Dios, que no dependía de nadie más, ni siquiera por él mismo. Entonces, esto es lo que termina dándonos gozo, el nosotros poder confirmar esto, el poder entender realmente que nosotros dependemos y solo de la confianza de Dios y que solo nos mantenemos gracias a Dios, esto vamos a poder tener una vida plena. Pero ¿qué pasa si nuestro propósito va a ser lo diferente? Pues vamos a tener una vida realmente miserable después, ¿no? Entonces, esto es algo que podemos entender, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos eso, cuando ya sabemos y nos mantenemos seguros en el eterno y sabemos que Satanás solo es como ese pitbull que está bajo el control de su amo, ¿cierto? Que solo Dios lo suelta cuando es necesario, así vamos a poder entender lo que Dios hace en nosotros, ¿cierto? Entonces, ahora sí, vamos a entender y vamos a poder decir y cantar justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Santos, ¿no? ¿Por qué vamos a cantar esto? Porque sabemos que Él lo hace todo con un propósito y podemos confiar en Él plenamente que de todo vamos a salir bien, vamos a salir prosperados, ¿cierto? Entonces, ya no vamos a tener temor de la prueba, aunque a nivel físico la vamos a tener, ¿cierto? A nivel de carne, nuestra carne va a temblar porque pues no le gusta ser tocada, ¿cierto? Pero sabemos que entonces Yeshua y cuando nosotros somos enviados al proceso, al desierto, a las dificultades, a la miseria, al estar pensando que vamos a comer mañana o al decir y cuándo se me va a ir este dolor. Todo esto, ¿sí? Cuando somos llevados a esta parte de desierto, pues ¿qué es? Que Dios nos está utilizando y nos está probando con respecto a ciertas áreas de nuestra vida que muy posiblemente pensábamos que estábamos muy bien, que estábamos realmente bien en todos los aspectos, pero estábamos fallando en cierta área. Por eso dice, y dice el verso 2, ya vamos avanzando, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. Y dicen los comentaristas o los médicos que según eso, uno después de ayunar o estar ayunando 2 o 3 días, ya el cuerpo se acostumbra y ya no te va a pedir tanto alimento, ¿sí? Y
puede seguir igual, pero ya va a llegar un momento en que tu cuerpo también ya se siente el desgano, ya cuando tú estás al punto del acabose, por así decirlo, al punto de la muerte. ¿Qué fue lo que realmente sintió Yeshua? O sea, ese llamado de atención de decirle, necesitamos algo, necesitamos comer porque si no, no vamos a sobrevivir, ¿sí? Eso es algo, una llamada de atención que tiene nuestro cuerpo, una alerta que puso Dios también para que nosotros no pasáramos, digamos, o no llegáramos al momento de esto y pudiéramos suplir eso, ¿sí? Y esto es algo interesante, ¿no? Porque si Yeshua llegó al 40 día y estaba sintiendo esta hambre, esta decadencia, tanto que ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el desierto en el momento en que ellos tuvieron hambre, en el momento en que ellos, el cuerpo les demandaba y les decía, necesitamos alimento? ¿Qué pasaba con ellos? Pues pedían señal, decían, danos una señal, vea, es que nos trajiste, fue al desierto a morir, nos sacas de Egipto, donde comíamos carne, donde comíamos de todo, pero ustedes creen que unos esclavos comían carne, comían vino, comían de lo mejor. No, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que estaban sembrando la cizaña en el pueblo y el pueblo comiendo todo? Los extranjeros que sí habían conocido la carne, que sí habían conocido todos estos alimentos, sí realmente estaban haciendo eso. Por eso es que Yeshua tuvo que vivir también este momento de debilidad que mientras el pueblo andaba en el desierto, imagínate ellos andando, caminando allí sobre el desierto árido, buscando agua, sin tener de dónde sacar agua, pues de lógico que ellos se vieron en este momento de necesidad, de debilidad. Y allí, en este momento de necesidad, cuando estamos afligidos, cuando nuestra carne está necesitando lo necesario para sobrevivir, pues ¿qué pasa? Viene el tentador y nos tienta, nos pone tentación y aquí es donde podemos encontrar un patrón que se va a repetir a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Puede que en un tiempo atrás hayamos pasado muy bien, pero vuelve y se nos presenta y posiblemente pasamos muy regular, pero por eso ¿qué? Tenemos que tener discernimiento, tenemos que empezar a trabajar y estar atentos siempre a esas alertas que se nos presentan, ¿sí? Después de que Yeshua tuvo este momento de humildad, está dispuesto a dar todo por lo demás, estuvo dispuesto a dar todo eso, pues tiene que ponerse a prueba que su disposición. Así como nosotros tenemos que estar o pasar por la prueba a ver si realmente vamos a hacer, a cumplir el propósito al cual fuimos llamados, ¿cierto? Esto lo podemos ver en todas las áreas de nuestras vidas. Una muy fácil para entenderlo es por lo menos cuando nosotros vamos a un trabajo, una entrevista de trabajo, ¿cierto? Siempre nos ponen a prueba y les dicen, te vamos a dejar 1 mes, 2 meses, 3 meses a prueba para ver si sí eres capaz con el cargo. Si no, definitivamente te mandamos afuera, ¿sí? Si esto lo hacemos nosotros como personas, cuánto más Dios no tiene que mirar nuestro corazón y Él no lo hace porque no sepa lo que nosotros vamos a hacer, sino Él lo hace para que, ¿qué? Para que reconozcamos hasta dónde podemos llegar y si somos capaces de hacerlo sin Él. Cuando nos damos cuenta de que no somos capaces de hacer el propósito, de cumplir el propósito que Él tiene en nosotros sin Él, pues ahí es cuando llegamos y nos humillamos a Él y ahí volvemos a Él, ¿cierto? A eso es a lo que Él quiere, por eso Él nos pone las pruebas, para que miremos que realmente no es con nuestras fuerzas, no es con mi intelecto, no es con mi inteligencia, sino que definitivamente yo lo necesito a Él en todas mis áreas, en todas mis pruebas, o si no, definitivamente voy a salir chamuscada, rostizada, vuelta a un
carbón, porque no voy a pasar las pruebas si realmente Él no está conmigo, ¿sí? Y eso fue lo que Dios hizo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les muestra su propósito, le dice, ustedes van a ser reyes, ustedes van a ser una nación santa, ustedes son el pueblo adquirido, ustedes van a ser la niña de mis ojos, ¿sí? Pero van a tener que instruir a los demás, van a tener que ayudar a los demás, van a tener que ser bondadosos, tienen que ser un reflejo de mi justicia, dice el Eterno, ¿sí? Y para que esto se cumpliera, pues de lógico que ellos tenían que ver si la capacidad estaba en ellos o estaba en quién estaba realmente que ellos pudieran lograr todo esto, ¿sí? Y por eso tenemos que pasar por las pruebas. ¿Seremos capaces o será que nosotros podemos pasar las pruebas? ¿Será que estamos dispuestos a ser usados por Dios de una manera tan sublime? Si somos llamados a ser santos, si somos llamados a ser real sacerdocio, reyes, pueblo adquirido, vamos a querer llegar a este llamado sin tener pruebas y pasarla por la galleta de la manera más fácil? ¿O queremos tomar realmente el camino y la dirección por la que Dios nos está llamando? Pues eso es lo que Israel no pudo cumplir y es lo que nosotros realmente en la mayoría de los casos que hacemos no podemos cumplir. Por eso Yeshua tenía que pasar por las pruebas y pasarlas a cabalidad, realmente llegando a cumplir lo que Dios le mandó a hacer a Israel, lo que Dios le mandó a hacer a Adán, en vez de ser tentado y haberle dicho él muchas veces, y a veces decimos, ¿por qué Adán no le dijo, no, yo no quiero eso? Sí, hubiera sido autoritario, hubiera podido decirle a Eva, no, yo no voy a comer de eso, si usted quiere vaya, hágalo, pero yo no le voy a fallar a mi Dios, ¿sí? Pero no dice que Adán no tuvo ni resistencia, no tuvo ni nada, se dejó llevar muy fácilmente, ¿sí? Y pues por eso es que Yeshua también tiene que tomar esa tentación, ¿sí? Y por eso sigue diciendo en estos versos del 13 en adelante que dice, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Como tenía hambre, pues qué más fácil que si tú eres el hijo de Dios, pues conviertas estas piedras en pan y te sacies. No era tan fácil, era fácil para Yeshua, pues imagínese todo ese poder, todo esa que Dios le había dado a él, pues tenía que ser probado. Y acá es donde realmente Satanás tiene el poder. ¿Sí? Y él no tiene el poder sobre nosotros, sino él tiene el poder ¿de qué? De sembrarnos la duda, de sembrarnos la cizaña, de sembrarnos ese gusanito en la cabeza para decir, ay, ¿será que yo sí puedo? Ay, venga, es que yo tengo tanta necesidad, pues voy y ¿por qué no voy y robo un camión? Ay, si este puede hacerlo, porque yo no? Ay, pero es que puedo ir allí al almacén, saco fiado y yo no pago. Ay, ¿cuántos no hacen eso? Todos esos son pensamientos que quien te los empieza a poner. El enemigo está en ti si los tomas o los dejas, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos pensado eso? O escuchamos personas a nuestro alrededor que dicen esto, ¿no? Y por eso es que Satanás no tiene el poder sobre ti de obligarte, de decirte, él no te pone ni que era un cuchillo acá para decirte, venga, vamos a hacer esto. Es que camine que tiene que hacer esto. No, ¿cierto? Él no puede decir eso. Por eso no podemos decir es que el diablo me hizo caer en adulterio. Es que el diablo me hizo mentir. Es que el diablo me hizo pegarle a mi papá. Es que el diablo me hizo no sé qué. No,
Nosotros cometemos el error. Nosotros decidimos qué debemos de hacer. Entonces, por eso no podemos decirle a todo el demonio, ay, el demonio de la lujuria, ay, el demonio de la mentira, ay, el demonio de la rabia, ay, todo lo andamos demoniciando como ese error que todo es culpa del diablo o ignorarlo hasta el punto de decir, bueno, mi suerte, mi vida me tocó así, pero a veces son decisiones de quién, de nosotros. Satanás, que es el príncipe del engaño, el príncipe de la mentira. Él desde un principio que hizo engañar a Eva, le cambió las cosas, que le dijo, mira, o sea, ¿con qué Dios te dijo? De este árbol, de todo lo que está en el Edén, no puedes comer. Eso fue lo que le preguntó Satanás. Le sembró la duda. Le empezó a decir, ay, con que tú, pobrecito, no puedes comer de todo. ¿Sí? Empezó a engañarla, ¿sí? Y por eso es esa misma estrategia que utiliza con nosotros. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras? ¿Para qué vas a ir a dar un estudio? ¿Para qué quieres crecer? ¿Sí? ¿Para qué quieres cumplir los mandamientos? Ay, eso de congregarte, qué pereza. Ay, eso de ver otra vez esto, no sé qué. Ay, no, esto no. Sí, empieza a crear dudas, empieza a crear cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para apartarnos de lo realmente que es importante para nuestras vidas. Y él trata de mostrarte que tú no tienes potencial, que tú no eres el indicado, que Dios no te buscó, que Dios no quiere hacer algo con tu vida, sino todo lo contrario. Ay, es que mira, Dios te trajo fue al desierto a morir. Ay, es que Dios te trajo fue acá, te dio a conocer la palabra, pero estás pasando, eres más pobre que aquel que dice ser misionero, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué empieza en ti esa desconfianza, el no querer confiar en Dios, el querer ir en contra de Él? Empieza a convencerte, a decir que decías tú en tu propia voluntad, en empezar a crecer en ese ego, en el decir yo puedo, yo puedo ganar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo hacer aquello y lo otro. Lo mismo que Moisés llegó a pensar en su momento, a los 40 años, cuando él era príncipe, él dijo, pues yo puedo sacar y libertar a mi pueblo. Pero vaya sorpresa que qué, él en su propia fuerza, ¿qué pasó? No pudo. ¿Qué le tocó? Irse al desierto a aprender y entender que él no podía hacer nada sin quién, sin Dios. Lo mismo nos toca a nosotros, ir al desierto, ¿sí? Por eso vino el tentador y acá vemos que cuando dice si eres el hijo de Dios, y vamos a ver solo esta parte, ya nos quedamos para lo siguiente en la clase entrante. Entonces, si eres el hijo de Dios, esto que él realmente estaba diciendo, Joseph nos dice que realmente no es así. O sea, Satanás sabía que él era el hijo de Dios, que él era enviado para rescatar al mundo, ¿sí? Por eso le dice, por cuanto eres el hijo de Dios, o yo sé que tú eres el hijo de Dios. ¿Sí? Él reconocía, así como los demonios, estos demonios que se acercaron que Yeshua estaba caminando y estos demonios le dicen, no, 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 no nos hagan nada, no nos hagan nada, ya échanos a estos cerdos que están allí. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia, ¿cierto? Eso mismo, los demonios lo conocían, Yeshua ni siquiera había dicho nada cuando ya los demonios, no, 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 no te acerques, no nos hagas nada, no nos eches fuera, mejor échanos por allá a los cerdos, ¿cierto? Imagínate, pues Satanás, si lo conocen los demonios, que son de bajo nivel, por así decirlo, ¿cuánto más Satanás? Sí, él lo conocía, él sabía, entonces por eso le dice, ay, pues no eres el hijo de Dios. Pues venga, a ti es fácil convertir estas piedras en pan.
¿qué te cuesta? ¿Sí? Él estaba afirmando y estaba afirmando su poder, pero estaba tentándolo bajo el poder que tenía Yeshua. Yeshua tenía este poder de convertir las piedras en pan, ¿sí? Por eso le está diciendo esto y por eso se da este momento donde se presentan estos demonios que le dicen, y esto lo vemos en Mateo 8:29, que dice, y clamando, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Estos demonios dijeron, hijos de Dios, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos ya saben que Él los va a poner sus límites, los va a acabar, pero tiene su momento. Por eso dice, ¿vas a venir a nosotros a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos conocen realmente lo que va a pasar. ¿Y nosotros lo conocemos? Recordemos que Satanás conoce las escrituras, Satanás conoce lo que está escrito, por eso nosotros debemos de conocer la palabra de Dios, por eso nosotros debemos de aprender lo que Dios está diciendo en su palabra, ¿sí?